Un gusto. Hay que agradecer al Grupo Insur por esta amable invitación y bueno, esperamos poder compartir con ustedes esta experiencia. Quiero comentar o iniciar con el comentario de que yo no soy el Ministerio del Ambiente en esta oportunidad o por estos tiempos no vengo trabajando para el Estado, por el contrario, trabajo en el sector privado y estoy básicamente trabajando con empresas que se dedican al manejo de residuos. Su quehacer diario es justamente el manejo de residuos. Y entonces, ante esta emergencia, ante esta situación en la que nos encontramos por la pandemia, tuvimos que tomar algunas medidas que luego hemos visto también que el Ministerio del Ambiente, como autoridad rectora en el tema de residuos, ha señalado. Y entonces, lo que yo voy a hacer ahora en esta tarde es comentarles el protocolo que el Ministerio del Ambiente ha señalado, su protocolo actualizado, porque este es el segundo, el primero fue bastante escueto, y este segundo protocolo es el que vamos a explicar, por lo tanto, esta tarde. Yo me voy a atrever a hacer algunos comentarios sobre algunos puntos en específico y esperamos que pueda estar pues a la altura de lo que ustedes esperan sobre este tema. No quiero romper el esquema de Grupo Insur sobre el evento, pero no sé si ellos permitirían más bien que los participantes pudieran consultar en el momento que consideren oportuno. La verdad que yo sí pediría que esto sea un tema en la que podamos conversar, porque si no yo los voy a cansar y encima yo soy muy aburrido para poder dictar estos temas y entonces vamos a terminar mal. Yo rogaría al ingeniero Flores que nos permita que los participantes podamos intervenir. No me molesta, no me va a cortar, no me va a enfadar, por el contrario, creo que esto va a ser mucho más interesante el que podamos conversar, porque yo no soy dueño de la verdad ni soy dueño del protocolo, ¿correcto? Muy bien. Les decía que este tema era básicamente el protocolo del Ministerio del Ambiente. Este es el protocolo que ellos han denominado tal como está titulado el evento hoy día, Protocolo para el Manejo de Residuos Sólidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de emergencia nacional. Aquí habría que diferenciar dos detalles. Uno, en lo que es propiamente el estado de emergencia nacional en la que nos encontramos. Para esto el gobierno central ha dictado 90 días que empezaron casi en la quincena de marzo, mientras que la emergencia sanitaria es un tema que no necesariamente está cortado, va en paralelo y parece que se va a extender mucho más por las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, si bien estas medidas pudieran ser aplicables para el momento del estado de emergencia sanitaria, también son válidas para el estado de emergencia nacional como país. Según el MINAN, estos protocolos tienen como objetivo primero establecer orientaciones. Y eso me parece muy bien. ¿Qué sucede? Todos podemos ser operadores, todos podemos manejar los residuos de la mejor manera, técnicamente hablando, sujetos a nuestra experiencia. Pero ninguno de nosotros ha estado en medio de una pandemia por coronavirus o por COVID-19, ¿no? Entonces, esto es nuevo. Cada día estamos aprendiendo respecto de cómo resolver y cómo poder trabajar sobre este tema. Por eso es que ustedes ven que todos los días salen nuevas normas, continuamente se acaba de modificar la Ley General de Residuos Sólidos y ha dado un plazo como nunca de tan solo 30 días para poder también modificar el reglamento, etcétera. Entonces, miren, todas estas cosas hacen en el que necesitemos tener una guía de la autoridad. Por eso, cuando el MINAN señala establecer orientaciones, yo creo que es acertado. Establecer orientaciones vía el protocolo. Una de las palabras que más escuchamos todos los días es protocolo, protocolo y protocolo, ¿no?
¿Y protocolo qué es? Son los procedimientos, son las recomendaciones que se tienen que seguir. Y por otro lado, si cumplimos, si hay un protocolo, si se cumple con establecer orientaciones, se está contribuyendo obviamente a parar esta pandemia, se está contribuyendo a que no siga propagándose y por ende se minimicen los riesgos para la salud de las personas y los riesgos para el ambiente. Este protocolo está sustentado en una serie de normas que van desde la Ley General de Salud, las normas de creación del Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Pero para mí, en todo caso, lo que intento compartir esta tarde son básicamente cuatro normas, ¿no? El decreto de urgencia el 2620, que estableció medidas excepcionales para prevenir la propagación del coronavirus. Después el decreto de urgencia 29-2020, que dicta medidas complementarias para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. El decreto supremo 0820, que declaró la emergencia sanitaria nacional por el plazo de 90 días y justamente para la lucha contra el COVID-19 y que ha tenido una serie de modificaciones y prórrogas. Por eso es que cada 15 días, bueno, íbamos diciendo ya termina esta cuarentena y de pronto se ha ampliado, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido modificatorias y prórrogas de este decreto supremo. Y también ha salido entre esos días de la que nos encontramos en cuarentena, salió una resolución directoral, la 03-2020 de INACAL, donde señala el tema de la guía para que se pueda hacer limpieza y desinfección de manos y de superficies. Y claro, si estamos en residuos, obviamente todas las normas generales de residuos sólidos vigentes van a ser aplicables. Este protocolo está básicamente preparado, digamos, para 6 componentes. Cómo manejar los residuos en los domicilios, cómo manejar los residuos en los centros de aislamiento social obligatorio temporal. Recuerden que hemos tenido personas que han retornado a sus lugares de origen, o al revés, personas que han estado fuera incluso del país o fuera de su ciudad en la que normalmente vivían por razones de trabajo, etcétera, y han tenido que retornar. Y como estrategia para la lucha y el control contra esta pandemia, es que se aperturaron centros de aislamiento social, incluso se han hecho en estadios, se han hecho en colegios, y inicialmente se tomaron hoteles, hostales, etcétera, para poder ahí albergar a las personas que tenían que estar en cuarentena o en evaluación. Entonces, este protocolo también habla de ese componente. Otro tema que ahorita seguro ustedes han escuchado las noticias y en realidad es preocupante. Por ejemplo, hoy día, de cada 100 muestras o de cada 100 muestreados, diríamos, 80 tienen el COVID-19, por ejemplo, en el mercado de frutas de Lima. Y este protocolo también involucra a los centros de abasto. Algunos le llamamos mercados, entonces, bueno, la cosa es que está orientado a estos lugares donde concurrimos, ¿no? a la compra de nuestros alimentos. También este protocolo da procedimientos para el manejo de residuos en bodegas o similares, ¿no? Digamos tiendas. También involucra a entidades de comercio interno, todo lo que son las tiendas por departamento, ¿no? Las galerías, los malls, estos grandes edificios que albergan a varias tiendas, ¿no? A veces a varios supermercados. Entonces, también para ellos está desarrollado este protocolo. Y finalmente, está para oficinas administrativas y sedes de entidades públicas, los lugares donde a veces nosotros concurrimos al laboral, ¿no? Al laborar. Entonces, para esos 6 componentes, y espero que podamos rápidamente revisar cada uno de ellos. Le vamos a prestar especial atención al primero y segundo de repente,
porque después el resto de los componentes, como ya las entidades de comercio, las oficinas administrativas, va a fluir fácilmente porque en muchos casos es bastante similar el procedimiento respecto del manejo de los residuos. Bueno, entonces empecemos, dice. Protocolo para el manejo de residuos sólidos en la fuente de generación. Todos nosotros, sin excepción, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido en varios eventos atrás, y todos los que de repente estamos hoy participando en esta reunión sabemos que somos generadores. Somos generadores como persona, somos generadores como familia, somos generadores como trabajadores, somos generadores como transeúntes, etc. Entonces, lo primero que nos señala el protocolo es que tenemos la obligación de reducir al mínimo el volumen de los residuos que se entreguen al servicio de limpieza pública. ¿Qué quiere decir esto o a qué se refiere? Ya per se, todos sabemos que tenemos la tarea, por cuestiones ambientales, de reducir la cantidad de residuos que producimos. Y el concepto reducción no solo está al peso del residuo, sino también tenemos la obligación de cumplir la tarea de reducir el volumen de los residuos que producimos. Por ejemplo, cuando terminamos de beber una gaseosa, la idea es que cuando lo vayamos a poner en el tacho que corresponda a la botella de plástico, esa botella de plástico no la pongamos tal como la hemos recibido, ¿no? Sino que ojalá pudiéramos estrujarla, pudiéramos enroscarla de tal manera que ocupe el menor espacio posible. Más o menos ese concepto es el que ahora tenemos que llevar en estas épocas de pandemia. Si ya éramos minimizadores del volumen de residuos, ya éramos minimizadores de la cantidad de residuos, hoy más que nunca tenemos que procurar generar la menor cantidad posible de residuos. Y no está escogiendo, no está diciendo que sean residuos domiciliarios o que sean residuos hospitalarios o comerciales o de industria, etcétera. No, está referido a los residuos en general. Todo generador tiene la obligación, hoy más que nunca, de reducir volumen y de reducir cantidad en la generación de residuos. Nos piden que mientras dure la emergencia, ¿no? Mientras estemos en esta etapa difícil, también dejemos de generar o dejemos de enviar o de poner para el recojo de los residuos aquellos que son voluminosos o que pueden esperar, como por ejemplo, ¿no? Aparatos eléctricos, muebles, qué sé yo, restos de madera, colchones, etcétera, ¿no? Pues la idea es facilitar que en estas condiciones difíciles, en donde incluso los trabajadores del servicio de limpieza pública se resisten a brindar el servicio porque obviamente tan igual como usted o como yo tienen el temor porque se exponen ante el problema, y entonces facilitarles el trabajo, todo lo que sea pesado y todo lo que se pueda todavía, digamos, entre comillas, tener almacenado, bueno, pues posterguemos a un momento en que sea posible. Tercero, todo lo que hagamos, las autoridades, los operadores, etcétera, ¿no? Los interesados, los actores de la gestión y del manejo del residuo, aún estando en estando en esta pandemia, tenemos que cumplir lo establecido en la Ley General de Residuos Sólidos y todas las normas que estén relacionadas a ella, como es su reglamento. ¿Qué nos dice respecto de los residuos que vamos a generar en los residuos? Primero, que más que nunca debemos utilizar tachos. Y nos dicen tachos de material rígido, se refiere a que sean material duro, ¿no? Plástico, metal, ¿no? Pero que sea de fácil manejo, pero con la obligación de que sí o sí tenga tapa. Y como ya era costumbre, pero a veces algunos todavía nos resistíamos, en el tacho se ponga una bolsa. ¿Por qué? Porque la idea es que ahora más que nunca hagamos un menor contacto con el residuo. Vale decir que, sí, como siempre se recomendó,
si el residuo que está, o el tacho que está con bolsa y los residuos ya están tomando la capacidad del tacho, procuremos que no más de las 3/4 partes de la bolsa se llenen, de tal manera que podamos amarrar, de tal manera que nos permita una manipulación sin necesariamente entrar en contacto con el residuo, solo con la bolsa que los contiene. Después nos recomiendan para los residuos que verifiquemos que no tenga rasguños, que no tenga cortes, que no esté obviamente roto o prácticamente ya rompiéndose, porque eso va a hacer que los residuos se expongan, se caigan, los lixiviados que va a haber dentro de estos pudieran generarnos los problemas, ¿no? Después nos están pidiendo que una vez amarrada esta bolsa con los residuos, ¿no? Echemos un poquito de la solución desinfectante o como ellos le llaman, la solución de hipoclorito de sodio. Ya todos hoy día sabemos qué es hipoclorito de sodio, estamos hablando de la lejía. Pero en un país como el nuestro, donde lamentablemente ocurre falsificación, ocurre la viveza inapropiada de las personas que comercializan, la recomendación es que el producto, la lejía que compremos, tenga el registro sanitario, ¿no? De tal manera que podamos confiar en la calidad de este producto. Se pide que esa solución con la que debemos rociar la bolsa de residuos sea en una dilución al 1%. Seguidamente, nos piden que luego de haber rociado la bolsa inicial con los residuos con esta solución de hipoclorito de sodio, la pongamos en otra bolsa, la amarremos y la podamos luego ya poner a disposición del servicio que va a recolectar los residuos. Pero a veces en casa vamos a generar dos o tres bolsas por múltiples razones. Ahorita no nos vamos a poner a explicar los motivos por los que a veces ocurre esto, pero ¿qué nos dice? Que en tanto, no venga todavía el servicio de recolección y tú sepas, dependiendo pues de la frecuencia del lugar donde tú domicilias. A veces hay servicios diarios, hay servicios interdiarios, etcétera. Entonces, procures tener esta bolsa de residuos dentro de tachos o dentro de contenedores. En conclusión, respecto de esto, manejo de los residuos dentro de la bolsa, no llenar la bolsa a su máxima capacidad, procurar en los 3/4 de la bolsa, amarrarlos y luego, de ser posible, rociar con esta solución de hipoclorito de sodio al 1%. Y su almacenamiento siempre de contenedores. Ese concepto ahora hay que extenderlo cuando se trate de domicilios multifamiliares o se llamen edificios. El manejo en cada departamento, el manejo en cada piso, depende en cómo sea la forma, igual. Pero no se puede dejar los residuos expuestos libremente porque la recomendación es que ahora ojalá estén dentro de recipientes, dentro de contenedores. No obstante, a veces tenemos edificios pues donde no hay la disponibilidad de los contenedores, etcétera, ¿no? Entonces, si usted ya tuvo una primera bolsa, roció la solución desinfectante y luego puso una segunda, créame que ya está bastante seguro respecto de las posibilidades que pudiera haber dentro de sus residuos y va a estar usted protegido en su hogar y su domicilio. Lo que no tenemos que hacer, ¿no? Lo que no tenemos que hacer es irresponsablemente sacar esas bolsas a la vía pública en la esperanza de que en algún momento venga el vehículo recolector. El Estado ha hecho un fuerte esfuerzo, ha enviado presupuesto a los municipios para que puedan asegurar el manejo o puedan asegurar la provisión de los servicios de limpieza pública. Entonces, no necesariamente el servicio va a tener bastantes errores o deficiencias, pero gracias a esa inyección económica a los municipios, se supone que estos están brindando un servicio más sostenido o con menores problemas. Si usted va a manipular residuos por A o B, como ocurre ahora en los edificios,
A veces el edificio tiene 10 departamentos y le toca a un departamento, al señor de un departamento, sacar los residuos de todo el edificio porque así se ha organizado. Obviamente usted tiene que hacerlo debidamente protegido. Lo mínimo que tenemos que usar al momento de manipular los residuos es su guante para las manos, y si no tiene guantes, bolsas, si un gorro para proteger el cabello, ¿no? Bueno, los que tienen bastante cabello, con mayor razón, yo felizmente no tengo, así es que feliz estoy librado de eso. Segundo, tercero, no hacer el movimiento de los residuos con sandalias. Hay que procurar ponerse una zapatilla, etcétera, algo que proteja al pie. Y bueno, pues ya respecto de la prenda pues que no sea de las con las que salimos, ¿no? Sino una prenda con la que podemos fácilmente cambiarnos. A eso le están llamando equipos de protección personal. Pero también, si usted ve que el trabajador de limpieza viene sin equipos de protección, lo aconsejable es pedirle que traiga, que use estos equipos. Miren, si ya las mascarillas convencionales de tela anteriormente eran un problema para que ellos puedan respirar, imagínense ahora con estas mascarillas que tienen una característica de impedir que pueda contaminar él a las personas o las personas contaminarlo a él. Entonces se hace más dificultoso la respiración. Luego, para los domicilios se está señalando que aquellos domicilios que participaban en los programas de segregación en la fuente, ¿no? O los programas de recolección selectiva, que obviamente al darse la emergencia fueron suspendidos, esperemos con paciencia, que se supone que de pocos va a volver a retomarse esta actividad. Yo sé que muchos de los que participan en los programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva, ya estamos acostumbrados a tener nuestras bolsas con lo recuperable o lo reciclable, ¿no? Bueno, si no tenemos la noticia de cuándo van a venir a recoger este tipo de residuos, igual se está recomendando que se bañe, se rocee con la solución de hipoclorito de sodio y luego se les entregue a las personas del servicio de limpieza pública. La idea es que si usted se incomoda con todavía tener almacenados estos residuos, bueno, no los tenga en casa. Estos conceptos o estas ideas de manejar los residuos con doble bolsa, rociar en la solución de hipoclorito de sodio, utilizar contenedores, etcétera, es el principio fundamental que se ha trasladado a todas las otras formas de las que se ha desarrollado protocolo. Por ejemplo, como ahora vamos a ver, protocolo para el manejo de residuos sólidos en centros de aislamiento social obligatorio temporal. Yo no voy a definir qué es un centro de aislamiento social, porque todos sabemos que son esos lugares donde las personas que se han movido de una ciudad a otra requieren estar aisladas y tienen un carácter temporal, o porque en alguna evaluación que les han hecho encontraron una posibilidad de sospecha, por lo tanto los han tenido que mover a estos lugares. Muy bien, ¿qué dice? Nosotros en los estudios de caracterización que hacen los municipios, más o menos proyectamos la generación de residuos. Igual acá, las personas que están a cargo de estos centros de aislamiento tienen que dimensionar, tienen que calcular cuánto de residuos se puede generar en estos lugares. Entonces el Ministerio del Ambiente, luego de hacer una rápida evaluación, ha dicho, ¿no?, que debemos proyectar los cálculos para saber la generación de residuos de estos lugares de aproximadamente 1 kilogramo por día por persona. Y que además la densidad de estos residuos va a ser de más o menos 300 kilogramos por metro cúbico. O sea, vale decir que en un espacio de 1 metro cúbico va a entrar aproximadamente 300 kilogramos de residuos. ¿Por qué? Porque no pueden ser residuos que hayan sido compactados, etcétera, etcétera. Por algo lógico. ¿Cuál es ese lógico? Es que como se presume que en estos centros de aislamiento social obligatorio temporal
hay personas que pudieran estar infestadas con este virus, los residuos que van a generar pudieran ser residuos también con virus. Entonces, si nos vamos a poner a compactar, si nos vamos a poner a aplastar, a presionar los residuos, lo que vamos a hacer es simplemente que estos virus que estaban en los residuos sean expulsados, digamos, al ambiente, al espacio en el que estamos, ¿no? Al espacio que está respirando este centro de aislamiento, o al espacio que está respirando la gente que va a manipular los residuos. Entonces, por lo tanto, como eso no es sanitariamente recomendable, la proyección para calcular los residuos es de 1 kilogramo por día por persona y una densidad de 300 kilogramos por metro cúbico. Se dice que como las personas que llegan a estos centros de aislamiento no pueden obviamente llevar sus propios tachos y qué sé yo, entonces estos centros de aislamiento tienen que tener tachos para que las personas, luego que generen residuos por sus alimentos, porque, no sé, se sonaron la nariz, etcétera, etcétera, porque comieron un snack, muy bien, tengan el lugar donde poner los residuos. Porque si no hay tachos con bolsas, lo que va a ocurrir es que van a poner los residuos en cualquier lugar, lo van a arrugar, lo van a soltar porque dice que nadie te está viendo, etcétera. Y entonces vamos a convertir este centro de aislamiento en un botadero. Por eso es que, así como se pone la cama para que puedan descansar estas personas en estos centros de aislamiento, tiene que haber tachos con bolsas para que puedan almacenar los residuos. Así como en estos centros de aislamiento se está poniendo incluso con medios alternativos, agua para que puedan lavarse, jabón, en general los insumos para que puedan hacerse, del mismo modo tiene que haber los sistemas para manejar los residuos. O sea, este centro de aislamiento no va a estar completo, no va a cumplir su función real, ¿no? De aislar y de brindar facilidades para estas personas, si entre otros, como lo que estamos viendo esta tarde, no tienen los aditamentos para poder manejar apropiadamente los residuos. Hay diferentes formas, diferentes características de centros de aislamiento. Hay, por ejemplo, centros de aislamiento que tienen cuartos propios, las personas aisladas, o sea, tienen un cuarto asignado, perdón, no es propio, tienen un cuarto asignado, ¿no? Por ejemplo, los hoteles, etcétera. ¿Qué se les ha pedido en esos casos? Es que, más o menos como explicamos en el tema de los residuos domiciliarios, pongan los residuos dentro de bolsas, echen un poco de la solución desinfectante que les están proveyendo y luego amarren bien las bolsas y las saquen a la puerta de sus habitaciones, que es por ahí por donde va a pasar el personal que va a hacer la recolección de los residuos. Luego, obviamente, estos residuos que están en los centros de aislamiento cerca de las personas, en los tachos, en la puerta de las habitaciones donde se van a dejar los residuos, tienen que ir pues a lo que se llama el almacenamiento intermedio o el almacenamiento final, ¿no? Entonces, ahí ya lo que se pide es que las personas cuando muevan estos residuos, ¿no? No trabajen solo el concepto del aislamiento social de 1 metro, porque no estamos hablando de personas que llevan alimentos, no estamos hablando de personas que están llevando, no sé, algún bien, son personas que están llevando residuos y pudieran ser residuos de personas que pudieran estar infestadas. Por lo tanto, lo que se pide es que aquí se trabaje el concepto de al menos el distanciamiento de 2 metros. Por favor, recordemos esto. Manejo de residuos, principalmente de centros de aislamiento social obligatorio. Manejo de residuos, de establecimientos de salud, ¿no? O de viviendas donde esté demostrado que hay pacientes con COVID. Tenemos que entender que el mínimo de distancia es al menos 2 metros. Al menos. Si puede ser más, mucho mejor. Se ha dicho que las características también de los tachos o de los recipientes para los residuos
deben cumplir las características de ser de material rígido, con tapa, y que obviamente, como lo venimos repitiendo varias veces, y es parte del protocolo, que contengan bolsa. El manejo de la bolsa es de manera similar y eso va a ocurrir siempre en todos los casos. Nunca se debe llenar la bolsa a su máxima capacidad. Lo recomendable es al 75%, ¿no? Porque nos permite el 25% restante poder amarrarla, poder asegurar, poder manipular sin necesidad de que nuestra mano, principalmente nuestra mano, entre en contacto con los residuos. O sea, poder sobre otro, ¿no?, hacer el nudo, ¿no? También se nos pide que nos tomemos la molestia de levantar la bolsa para verificar si tiene o no algún rasguño, tiene una posible rotura. Recuerden que el rasguño y la rotura va a significar que la bolsa se rompa. Y al romperse la bolsa, de nada ha servido que hayamos tenido todo el cuidado de tenerlo en un tacho, de manejarlo apropiadamente, de amarrarlo, de alejarnos, ¿no? Si es que ocurre este accidente de la rotura de la bolsa. Entonces, para hacer el trabajo completo, tenemos que siempre verificar que la bolsa no esté rota. Igual que como hemos explicado en los residuos domiciliarios, el protocolo para los residuos domiciliarios, cerrada la bolsa, se debe agregar la solución de hipoclorito de sodio diluida al 1%, ¿no? Nuevamente, se recomienda, y disculpen que sea terco en ese tema, terco yo, porque lo repito varias veces, tiene que ser productos que tengan autorización sanitaria, ¿no? Si ya hoy en día se está cuestionando las mascarillas porque no tienen autorización sanitaria o porque no cumplen, por más que sean importadas, los requisitos que se requieren, entonces imagínense igual los productos que tienen que ser insumos químicos, ¿no? Porque pudiera pasar que no tenga el 5 o el 6% de concentración el producto cuando lo compramos y no tenga mucho menos. Y cuando hagamos la dilución, nosotros creamos que estamos haciendo una buena dilución, que estamos preparando una solución que va a desinfectar y realmente no lo hagan. Luego, tiene que poner la bolsa nuevamente, la bolsa de residuos sobre una segunda bolsa. Y claro, una vez que se ha cerrado esa segunda bolsa, no debe abrirse para nada. Un tema que es importante no es solo rociar el producto clorado o la solución desinfectante sobre la bolsa, sino también hay que periódicamente lavar los tachos, ¿no? Pero no solo lavarlos con agua, sino también lavarlos con la solución desinfectante, porque igual, por más que tengamos todo el cuidado de la bolsa, existe la posibilidad de que este virus se puede impregnar en la pared o en los recipientes que van a contener los residuos, ¿no? Luego, hay que cumplir con entregar los residuos en el horario y la frecuencia con la que vendrá el vehículo recolector. Aquí creo que debemos hacer un comentario como punto aparte. Hay centros de aislamiento social donde se ha contratado a empresas operadoras de residuos. O sea, empresas privadas que van con sus vehículos y usualmente cumplen con recoger en el horario establecido, la cantidad establecida de los residuos. Pero hay lugares donde no hay este servicio contratado y más bien siguen siendo las municipalidades, o sea, digamos, el servicio convencional, los que están yendo a recoger. Entonces, está viendo cómo ocurre naturalmente que los trabajadores están teniendo algunas reticencias de recoger los residuos. ¿Por qué? Porque tienen miedo pues de infestarse y al infestarse ellos también es infestar a veces a su familia, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que el trabajador se proteja, el que viene a recogernos los residuos, si nosotros no queremos hacer daño a estos trabajadores que cumplen un rol importante, el tener bien cerradas las bolsas de basura y el entregárselas así ayuda un montón y les da una mayor seguridad. Como en estos centros de aislamiento obligatorio temporal hay una cantidad alta de personas, hay centros que tienen 400 personas, hay centros que tienen 200, hay otras que tienen 1000, etcétera, etcétera, de personas, no podemos
retirar los residuos al momento que manejemos los residuos, no podemos retirarlos libremente, sobre todo por aquellas zonas donde ingresan alimentos o por donde están los niños. Entonces, nos han obligado a crear o establecer una ruta. Y no, pues como los centros de aislamiento no han sido locales preparados, diseñados para ese fin, muchos no tienen varias puertas, muchos no tienen muchos pasadizos por donde uno pueda entrar por un pasadizo y salir por el otro. Entonces, ¿qué se hace? La ruta debe, si no hay otra opción, debe considerar horarios, ¿no? Señores, de 7 a 8 de la noche, por favor, no queremos circulación, retírese usted a un lugar conveniente, porque vamos a utilizar el pasadizo para mover residuos. Entonces, tranquilamente se retiran los residuos, luego se limpia el pasadizo y el problema está resuelto. Por eso es que se habla que tiene que establecerse una ruta y un horario para el recojo de estos residuos. El personal que realiza este trabajo, obviamente, ya eso ya ni habría que repetirlo, tiene que contar con equipos de protección personal. Todos ya sabemos para qué sirve el botín, para qué sirve el uniforme con las cintas reflectivas, todos ya sabemos para qué sirven los guantes, todos sabemos para qué sirve el protector ocular, todos sabemos para qué sirven los cascos o los gorros. Pero estábamos acostumbrados a ver que el trabajador de limpieza solo tenga lo que ellos le llamaban la mascarilla, o lo que siempre llamamos la mascarilla, básicamente un pedazo de tela que cubría su boca o su nariz, que en realidad más que protegerlo al trabajador, lo que hacía es taparle una parte de su cara, ¿no? Porque otra cosa no, principalmente no hacía. Entonces, nosotros, los que tomamos algún momento decisiones, proveemos equipos de protección o podemos llamar la atención de que a los trabajadores, que usualmente son personas bastante humildes, no les engañen. Hay que procurar que no solo usen un protector de tela, sino que hoy en día utilicen una mascarilla apropiadamente. Está categorizado como riesgo alto los trabajadores que manipulan los residuos sólidos y más si son de establecimientos donde hay personas infestadas. Entonces, una mascarilla que tenga características del N95 hacia arriba son las que serían más recomendables. Hablemos ahora un poco sobre el protocolo para el manejo de residuos en los centros de abasto, como dijimos, básicamente en los mercados, ¿no? Lo primero que se está recomendando es que mantengamos la práctica en la que nosotros al momento de ir al mercado llevemos nuestras bolsas de mercado. Y ojalá no nos entreguen bolsas que sean mucho menor a 900 centímetros cuadrados, o sea, las bolsas pequeñitas, esas que reciben 1 kilo, 2 kilos de arroz, etcétera, pero que no solo se usa para el arroz, etcétera. Hay la mala costumbre que usted pide 2 kilos de papa y te dan en una bolsa, pides 2 kilos de camote en otra bolsa, y encima como te tienes que llevar todo, te dan otra gran bolsa. Entonces, la idea es que te den esa gran bolsa, pero que tú ya no tengas que estar llevando bolsas menores. Salvo, porque también para este caso hay una salvedad, de algunos alimentos que sean elaborados o preelaborados. Por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre ahorita? ¿No? Usted va al mercado y quiere comprar sus hot dogs, quiere comprar, no sé, su jamonada, ¿no? Entonces, lo aconsejable no es pues que usted lo ponga directamente sobre la papa, sobre el camote que ya compró. Lo aconsejable será que todo eso vaya en una pequeña bolsa y esté, por lo tanto, separado del resto de productos. Entonces, sí hay salvedades, pero aquí viene el criterio de que no necesariamente yo tengo que recibir toda la cantidad de bolsas que me quieran dar. Se ha recomendado también con el protocolo del MINAN que en los ingresos, en los pasadizos de cruces, de centrales de los mercados, haya tachos para basura. Cuando menos que esos tachos tengan una capacidad de 20 litros y de repente lo óptimo de 50 litros de capacidad.
como se ha recomendado ya anteriormente y lo he comentado hoy día y ustedes también de seguro lo saben por la práctica, es que estos tachos tienen que tener las correspondientes bolsas. La bolsa, y todos lo sabemos, se recomienda no porque adorne el tacho, se recomienda porque permite manipular de una manera mucho más fácil, manipular sin contacto los residuos. Por eso es que se pide que los tachos siempre tengan bolsa. Ahora, ya hemos dicho, tachos de material rígido, porque tienen que ser durables, porque tienen que permitir que podamos lavarlos y desinfectarlos. Un tacho puede ser de material rígido, puede ser que no sea tan pesado, pero si ese tacho no tiene tapa, literalmente no sirve. No nos sirve, porque es lo mismo que dejar los tachos, es lo mismo que dejar los residuos en el suelo, porque no van a estar aislados del ambiente. Por eso se recomienda y se dice tachos con tapa. Pero a su vez, la idea es que estas tapas tengan una característica, la característica vaivén, o si no son tachos con tapa vaivén, sean tachos que uno pueda pisar el pedal y se abra la tapa. ¿Por qué tachos vaivén? Porque basta poner la basura y el tacho se mueve, perdón, la tapa se mueve y la basura cae dentro y se vuelve a cerrar solito por su movimiento. Pero si vamos a poner un tacho que tiene esas tapas que hay que manipular, cogiendo, etcétera, bueno, estaremos exponiendo al trabajador, a la persona que manipula, o usted que es el generador que quiere poner la basura dentro del tacho, simplemente no lo va a hacer por el riesgo que va a tener o por el riesgo que usted va a crear. Igual que en los dos casos anteriores, tanto como en los domiciliarios como en los centros de aislamiento, las bolsas deben llenarse hasta las 3/4 partes de su capacidad. Luego, ojalá rociarse con la solución de hipoclorito de sodio al 1%. Y claro, finalmente luego amarrar, etcétera, etcétera, y llevarlo al centro de almacenamiento temporal de residuos de todo el mercado. Aquí nuevamente, por los mercados, bueno, ahora se han dado restricciones muy claras con la normativa. Si el mercado antes podía tener 100 personas dentro, hoy deberá tener solo 50. No obstante, habrán personas dentro del mercado, incluidas las personas que trabajan dentro del mercado. Entonces, igual que en el caso anterior, cuando explicábamos la ruta del manejo de residuos, de la misma manera. El horario del manejo de residuos, de la misma manera. Y no se olviden, como ya dijimos, aquí el distanciamiento social es no menos de 2 metros. ¿Estamos? Seguimos. Protocolo para el manejo de residuos sólidos en entidades administrativas, centros de comercio interno y sedes de entidades públicas. Igual que en el caso de mercados. No entregar bolsas plásticas de un solo uso menor a 900 centímetros metros cuadrados y un espesor menor a 50 micros. Si te quieren dar bolsas biodegradables, bienvenido sea. E igual se exceptúa para alimentos a granel, se exceptúa para alimentos que hayan sido elaborados o preelaborados. Entonces, esto tiene por eso la excepción. Se ha vuelto típico ahora en los mercados en el que nosotros vamos y compramos ajo molido, no sé, las cremas ya preparadas, qué sé yo. Entonces, incluso yo he observado ahora que te venden ya las ensaladas listas para el aderezo. Entonces, o perdón, las verduras picadas listas para preparar las ensaladas, los aderezos y listo. Entonces, lamentablemente eso se lo tienen que vender en bolsas plásticas. Por eso se habla de alimentos elaborados o preelaborados. Bueno, en esos casos no queda otra, no queda otra. Pero la idea es, como nos dijeron al inicio hoy día, o como lo dijimos hoy día y lo comentamos al inicio, la idea es minimizar la cantidad de residuos. Esa es la tarea que hoy tenemos y que no debemos olvidar respecto de los residuos.
Las oficinas administrativas y sedes de entidades públicas del Poder Ejecutivo no deben para ese fin comprar bolsas. Incluso las cañitas, los sorbetes y esos temas, ¿no? Y ahorita está en mucha discusión, que va más que por el tema sanitario, va por el tema ambiental, el tema de lo que conocemos como tecnopor, ¿no? Es la discusión, si se está recomendando o se está pidiendo que se acepten alimentos por delivery, es obvio que nos tienen que traer en ese tipo de envases, pero por ahí se está diciendo, no, no necesitamos que sean tecnopor, pueden ser plástico duro, ¿no? Entonces, ahorita hay una discusión sobre ese tema. Yo lo que les puedo aconsejar o les puedo pedir o les puedo comentar desde el marco sanitario y desde el marco ambiental es que apliquemos el concepto de minimización. Si usted va a ir a recoger los alimentos a un restaurante, de repente a usted no le da vergüenza y puede llevar su olla y trae sus alimentos en su olla, en vez de traer a su casa más cantidad de tecnopor, más cantidad de plástico. Igual, todos los edificios, los centros de comercio interno, las sedes de entidades públicas tienen que contar con tachos. Y los tachos o los recipientes o los contenedores para residuos tienen que contar con bolsas. Y los tachos tienen que tener tapa vaivén o tapa impulsado por pedal. Ya hemos explicado el motivo, ya hemos explicado la razón y si es que son tachos y donde la tapa no sea vaivén o no sea impulsado por pedal, lo que estamos haciendo es tener residuos, perdón, lo que estamos teniendo es tener tachos que no van a cumplir los requisitos sanitarios o los requisitos de seguridad que son los que queremos ver con este protocolo o con que queremos minimizar como riesgo respecto a la consideración de estos protocolos. Los tachos no pueden estar ubicados en cualquier zona. No pueden estar, pues, por un lado escondidos, de tal manera que el usuario nunca encuentra los tachos. O tampoco van a estar en el centro del pasadizo, pues, ¿no? Entonces se habla de que los tachos deben estar ubicados en zonas estratégicas. Incluso cuando se habla de tachos y de zonas estratégicas, se habla donde que tengan el servicio de limpieza pública tenga acceso a los tachos de residuos. A veces los trabajadores se van, el vigilante queda, pero viene el servicio que usualmente es nocturno de limpieza pública y cuando quiere sacar los tachos no puede, está con reja, no hay la llave, etc. Entonces, por eso es que se recomienda que estén ubicados de forma estratégica. Claro, esto último ya estamos hablando para los tachos que se van a entregar al servicio de limpieza pública. Volvemos a insistir también en estos establecimientos, las bolsas no deben ser usadas hasta el 100%, se debe utilizar solo hasta las 3/4 partes y definitivamente se deben amarrar, etc. Pero aquí ya hay un cambio. Aquí ya no vamos a hablar de que la solución desinfectante o la solución de hipoclorito de sodio sea al 1%. Aquí nos piden que la solución sea al 0.5%. ¿Por qué? Ya ustedes seguro lo están razonando y rápidamente se acaban de dar cuenta. Tiene que ser o basta que sea el 5% porque el riesgo de que haya en las sedes administrativas, en las entidades públicas, etcétera, etcétera, personas infestadas con el causante de esta pandemia, con el virus causante de esta pandemia, es mucho menor. Entonces, por eso es que solo se recomienda que la concentración sea al 0.5%. Ahora, si por A o B en esta entidad se practican, ya es una regla, el acto de segregar los residuos, acto correcto, acto apropiado, responsablemente apropiado, ambientalmente apropiado, ya hacemos la separación de residuos. La idea es también que las bolsas que tengan los residuos que pueden ir a reaprovechamiento tengan un rotulado que diga residuos reaprovechables, ¿no? ¿Ya? Y si le pueden poner en ese rotulado la fecha, el mes, el año, a buena hora.
Y además, antes de entregarlo y por seguridad, si se puede rociar con la solución que venimos hablando, también al 0.5%, habremos cumplido con el protocolo que nos están recomendando. Hablemos ahora un poco más operativo sobre los residuos. Hablemos más sobre el tema de la recolección y el transporte de los residuos. Esa que se hace como servicio de limpieza pública. Ya no esa que se hace dentro, lo que hemos venido hablando de los domicilios, de las bodegas, de los mercados, de los centros de aislamiento. No, ya no intra. Ahora hablemos del tema extra, del tema que tiene que estar fuera del manejo de residuos de fuera de los domicilios, de fuera de los establecimientos de generación de residuos. Hay acciones previas, hay acciones previas. Si somos los que manejamos el servicio de limpieza o tenemos alguna autoridad sobre el servicio de limpieza pública de los municipios o sobre las acciones operativas de las empresas que manejan residuos, las empresas operadoras de residuos, hay un detalle que es sumamente importante y que tenemos que aplicar. Es el hecho de que tenemos que retirar de este servicio, del servicio de limpieza pública, del servicio de manejo de residuos, a las personas que tienen predisposición o que tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad. ¿Y quiénes son estos? Los que ya ustedes han escuchado por las noticias y han leído. Primero, personas de mayor edad. ¿Quiénes son las personas de mayor edad? Las mayores de 60 años. Personas mayores de 60 años. No es que lo tenemos que botar del trabajo, sino que no le podemos dar esta labor de barredor, esta labor de que vaya a recolectar residuos, etcétera, porque lo estamos exponiendo. No es que el señor no pudiera hacer el trabajo. El señor de repente en sus condiciones físicas está, siempre lo ha hecho y él considera que él sirve para eso. Sí, qué bueno. Pero ahora, por estas condiciones de emergencia en la que se ha declarado nuestro país, por la posibilidad de contagio, es que a estas personas las tenemos que retirar. También tenemos que retirar a las personas que tengan otras comorbilidades que ya son, en el caso de ellos, de manera continua. Son hipertensos, tienen enfermedades cardiovasculares, tienen diabetes, asma, alguna enfermedad respiratoria crónica, o de repente la insuficiencia renal, o reciben tratamiento por algún inmunosupresor, etc. Ellos no pueden trabajar. Y fundamentalmente hoy día, ayer, antes de ayer y estos últimos días, se ha estado discutiendo de las personas obesas. Yo, por ejemplo, soy una de las que estaba contento, porque yo soy obeso. Entonces, mi índice de masa corporal es mayor a 30. Y entonces yo decía en mi casa, ahora ya no voy a ir a trabajar. No sé qué van a hacer ustedes. Y bromeaba pues con mis hijos, bromeaba con mi esposa. Entonces, pero se dijo índice de masa corporal de 30 a más. Este tema se ha discutido y hace unos 4 días, más o menos 5 días, se corrigió la norma o se mejoró la norma y hoy día se habla de personas que tengan un índice de masa corporal mayor a 40. Entonces, las personas obesas están en riesgo, sí, pero de acuerdo a lo que se ha evaluado y lo que el gobierno ha dicho con la norma, tendrían que ser personas que tengan un índice de masa corporal mayor a 40. Entonces, la broma que yo hacía de no ir a trabajar, ya pues tendré que de nuevo volver a seguir trabajando. Entonces, quiere decir que antes de mandar a trabajar a estos colaboradores en el tema de limpieza, tenemos que haber hecho esta evaluación. Tenemos que haber hecho esta evaluación. Y adicionalmente, por el tema de evaluación de retorno laboral, ahora las empresas están evaluando la temperatura de los trabajadores. Ponen ese termómetro digital de distancia y ven, si tienen más de 38 grados no pueden ni siquiera entrar a laborar.
Entonces, hay que inmediatamente pedirle que se ponga en contacto con el servicio de salud para que lo pueda orientar respecto de esto. Hay un plan de emergencia que se tiene que preparar las entidades para este tema, que, bueno, este plan de emergencia podría ser ya otro tema, y hasta donde se estén atentos porque el grupo INSUR está programando el desarrollo de ese evento para muy pronto. ¿Cuáles son las acciones previas respecto del manejo de residuos durante la recolección y transporte? Primero, según el protocolo, debemos evaluar las rutas y los horarios y las frecuencias del recojo de residuos. Recuerden que tenemos ahora lo que le llaman el toque de queda, ¿no? Algunos le llaman el toque de queda. Entonces, hay sectores donde el toque de queda incluso impide que se maneje, que se recolecte los residuos, pero no porque prohíban circular a los trabajadores o prohíban circular los vehículos. Lo que pasa es que a veces los trabajadores del servicio municipal o los trabajadores de las empresas no pueden llegar a prestar el servicio. Entonces, eso está obligando a que los municipios, las empresas, tengan que evaluar las frecuencias, los horarios e incluso las rutas con el que usualmente se hace el recojo de residuos. El segundo tema que nos piden verificar es que contemos con las herramientas, contemos con los equipos y con los insumos de limpieza. Y de desinfección, limpieza y desinfección con los que se va a hacer el trabajo. Y digo limpieza y desinfección porque ahorita, como vamos a ver dentro de un ratito, los trabajadores también tienen que someterse a procesos de limpieza, de higiene personal. Pero además, dependiendo del tipo de vehículo, de camión recolector, tenemos que hacer el tema de la desinfección utilizando esta solución de hipoclorito de sodio. Entonces, primero, evaluar rutas, horarios y frecuencias. Segundo, que los trabajadores, los vehículos cuenten con los equipos de protección y los insumos necesarios para hacer su trabajo. Y cuando hablamos de insumo, estamos hablando incluso de insumos para su higiene personal. Para el lavado de vehículos también se tiene que verificar, o sea, nos están diciendo que debemos nuestros vehículos lavarlos con una mayor continuidad. Y si antes lo lavábamos solamente echando agua, con un balde, con un recipiente, hoy nos piden que el lavado sea a presión. Por lo tanto, nos señalan que debemos tener la disponibilidad de agua, el equipo para que el lavado sea a presión, etcétera, ¿no? Y además, luego de lavar el vehículo, se haga la desinfección utilizando el hipoclorito de sodio diluido al 1%. Hemos hablado varias veces de la palabra diluida al 1%. Les quiero contar, y este es un comentario en mi condición de persona, de profesional, que también ahí hay una discusión sobre el porcentaje. Muchos dicen, ¿y por qué 1%? ¿Y por qué no 0.5%? ¿Y por qué me han dicho por qué utilizan la palabra porcentaje si el cloro o la cantidad de cloro no se mide en porcentaje cuando tú utilizas un equipo? Se mide en miligramos por litro o lo que antiguamente se llamaba partes por millón. Muy bien, son unidades. Pero si yo le digo al humilde vecino, señor, tiene que usted diluir a tantas unidades de partes por millón, escucha, la persona pues se quedará mirando y no me entenderá. Pero si yo le digo, señor, esa lejía que usted está comprando la tiene que diluir al 1%, es posible que me pueda entender mucho mejor. Y más si yo le digo, por cada 10, utilice usted un envase donde pueda echar 9 partes de agua por una parte de lejía, y lo que usted está haciendo es convertir en, en una solución al 1%. Me va a entender mucho más fácil. Entonces, por eso es que
se habla mucho del 1%. Ahora, no vayamos a discutir que el 1% mata el virus, o por qué no 0.5%, si ya dijeron que solo echemos 0.5% para los residuos de oficinas, etc. Sí. Lo que ocurre es que cuando utilizamos un desinfectante, no solo es la concentración, sino también es el tiempo de contacto. ¿Qué es el tiempo de contacto? A ver, expliquemos. Usted tiene un dolor de cabeza. Bueno, busca un analgésico y dice, me voy a tomar este analgésico. Bueno, pone usted la pastilla en la boca y toma un líquido y bueno, pasa la pastilla. No quiere decir que porque usted puso la pastilla en la boca o ya pasó al estómago, inmediatamente cesa el dolor de cabeza. Tiene que pasar un periodo, lo que le llamamos, ¿no? Y decimos, ¿ya te hizo efecto la pastilla? Bueno, ese efecto es lo que se llama en desinfección el periodo de contacto. Entonces, por eso es que usted va a encontrar que hay recomendaciones de 1%, etcétera, o de otras que te dice 0.5%. Entonces, además, el cloro que tiene la lejía no actúa en estado líquido. Va a actuar mucho mejor cuando se haya convertido producto del acto químico en un cloro gaseoso, en una masa gaseosa, en el famoso cloro gas. Ahí es donde va a actuar mucho mejor. Entonces, si usted rocea y cree que porque ya roció en ese instante se acabó el tema del virus, no es cierto. Hay que esperar lo que se llama el tiempo de contacto. Si se habla de una dosis alta, lo que muchos hablan de dosis alta al 1%, es ¿por qué? Porque con eso aseguramos que en un tiempo de contacto muy rápido, de 2 a 5 minutos, el tema haya surtido efecto. Igual que en cualquier caso, como estamos hablando de manipular residuos, bueno, tendremos que trabajar el tema de los EPPs. Tenemos que trabajar el tema de EPPs. Además, si vamos a salir a trabajar, una recomendación que nos están pidiendo, parte del protocolo, es que se verifique si el vehículo fue lavado o no. Antes de esta epidemia, la verdad es que muy pocos municipios se preocupaban por lavar las unidades. Terminaban su trabajo, bueno, descargaban el residuo, iban y lo estacionaban. Y el carro, bueno, pues se quedaba ahí con todos los residuos, con los restos de los residuos que generaban el mal olor. Hoy en día te están pidiendo que el vehículo, terminada su jornada laboral, sea sometido a proceso de lavado de desinfección. Y no solo se habla de lavar la tolva, no solo se habla de lavar la carrocería, también se habla de desinfectar. No he dicho lavar, he dicho desinfectar la cabina. Para eso se puede utilizar incluso paños húmedos con solución de lejía para pasar los asientos, para pasar sobre el timón y todo lo que se pueda, a fin de asegurar que también la cabina haya sido desinfectada. Otra recomendación en la recolección y el transporte de residuos es que se genere la menor cantidad posible de polvo. ¿Se acuerdan cuando antes los trabajadores de limpieza barrían con la escoba? Entonces muchos barríamos y levantábamos el polvo, producto del barrido. Ahora se habla del barrido húmedo o en su defecto del barrido tipo papeleo. No que lampees toda la vereda o todo el piso, sino que cojas lo que ves de basura, papel, bolsa, etcétera, etcétera, y lo pongas en el recogedor y luego en la tacho con bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, se habla de que debemos evitar, debemos generar la menor cantidad posible de polvo. Por otro lado, una recomendación importante y que es válida para todos los momentos es que tenemos que evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca y el rostro. Si trabajamos en residuos, con mayor razón. Si ya nos están diciendo que solo por andar, por ir a nuestro centro de labor o por ir a nuestra oficina o por ir al mercado, etcétera, no debemos tocarnos la cara, la nariz, los ojos, etcétera. Entonces, imagínense si trabajamos en residuos. Por eso es que hoy en día se está agregando como
como adicional de equipo de protección el protector facial, ¿no? Ya ustedes han visto, los peruanos somos bastante creativos, muchos han hecho hasta utilizando la mica, ¿no? Un protector facial. Ayer vi que me llegó por un meme en el Facebook, una señora en México que se ha hecho su protector facial haciendo hueco a un envase de una botella de agua de 5 litros y dentro ella estaba con su mascarilla. Entonces, eso que puede ser hasta gracioso, ¿qué está haciendo? Está contribuyendo a reducir la posibilidad de tocarnos la cara, los ojos, la nariz, porque es una costumbre. Es una costumbre que sentimos una comezón y nos pasamos. Y ahora que estamos con la liga de la mascarilla, etcétera, el polvo que pasa y uno quiere cogerse, bueno, entonces por eso es que se hace importante que adicional a la mascarilla, ahora se esté hablando del protector facial. Y decía que somos bien creativos porque ya sacaron mascarillas con unas micas que te cubren el ojo y etcétera. Bueno, entonces, yo lo que no voy a decir cuál es mejor o cuál es peor, lo que voy a decir es que debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca y el rostro. Y los protectores faciales ayudan mucho en eso. Respecto de la compactación de los residuos, los vehículos compactadores, para los que no sabemos cuál es un vehículo compactador, ahí en la figura les estoy mostrando, es un típico vehículo compactador. Se llama así porque tiene todo un sistema que cargamos los residuos y luego el vehículo compacta los residuos, o sea, trata de aplastarlos para que los residuos ocupen menos espacio. ¿Qué pasa cuando se compactan los residuos? Y lo que hace es, se genera, pues se revientan las bolsas, etcétera, y entonces hay una fuerza de aire y por lo tanto se genera, vamos a decirlo de una manera bien sencilla, polvo. Entonces, ese polvo va a buscar por dónde salir. Y entonces, ese es el momento en que todo lo que estuvo dentro de la bolsa va a querer salir hacia el exterior. Y si el trabajador de limpieza está al lado de la parte de la compactadora por donde puede salir el aire, ese aire producto del rompimiento de las bolsas, etcétera, se va posiblemente, repito la palabra, posiblemente contaminar. Es decir, va a estar en mayor riesgo. Entonces, ¿qué se pide? Se pide que primero, cuando se vaya a compactar los residuos en el vehículo compactador, los trabajadores no estén cerca de la parte de la compactación. Se habla incluso de estar a 5 metros. Y te dicen que 5 metros al menos por 2 minutos, porque es el tiempo en que usualmente tarda el sistema de compactación en hacer su trabajo. E incluso nos dicen que luego para acercarte a lo que se le llama la cuchara de la compactadora, vayamos y echemos echemos o rociemos la solución desinfectante. Por eso es que yo les decía hace unos minutitos atrás de que debemos verificar que tengamos no solo las herramientas, no solo los EPPs para hacer el trabajo, sino que también tengamos los insumos que nos permitan hacer hoy en día nuestro trabajo. Ahora, también hay vehículos que no necesariamente son mm, compactadores. Hay vehículos que son camiones tipo volquete, camiones baranda con los que se recogen los residuos. ¿Ya? Ahí, ¿qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo que cuando se haya cogido llenando la basura más o menos la mitad de la capacidad de carga, se rocee con la solución desinfectante los residuos. Y después, cuando ya terminaste la carga del vehículo, se vuelva a rociar los residuos. Perdón, se vuelva a rociar con solución desinfectante los residuos cargados. Y luego de que rociaste, pongas pues esa malla o la la lona protectora. ¿Para qué? Para que cuando llegue al relleno, los residuos hayan disminuido en su potencial de riesgo y teóricamente hayamos hecho algo que permita ayudar a que este virus se pueda seguir difundiendo.
Muy bien, hemos considerado esos temas para recolectar y transportar los residuos, pero saben, no, la labor y el protocolo no termina si es que también no consideramos que debemos hacer limpieza y desinfección del equipamiento, del vehículo e incluso de las herramientas y de repente hasta los equipos de protección que podemos lavar y desinfectar. Por eso dice ahí la frase, dice, culminada la labor, el equipo de trabajo designado debe realizar el lavado con detergente y desinfección de las herramientas, equipamiento de las unidades vehiculares, ¿no? En el lugar donde se resguardan dichas unidades de recolección. Algunos le llaman pues el famoso patio de vehículos, planta de operaciones, etcétera. Pero la idea es que los vehículos, las herramientas, etcétera, sean sometidos a un proceso de lavado. O sea, hoy en día no se puede decir he terminado mi trabajo si es que no se hace el lavado. Ya dijimos que también la cabina del vehículo debe ser desinfectada, debe ser lavada, ¿no? Porque hay que garantizar que estamos haciendo higienización. Los equipos de protección personal que ya están en desuso, o sea, los que ese día decimos, bueno, hoy día terminó la vida de mi equipo, las debemos poner en una bolsa y cerrarlas porque son residuos ya, pasan a ser residuos y hay que trabajarlos como si fueran realmente residuos, ¿no? Y la idea es que ese contenedor, esa bolsa donde vamos a poner los equipos de protección personal, no estén pues recontra alejados, de tal manera que dé pereza al trabajador ir a ponerlos en su lugar. La idea es que en ese lugar donde el trabajador que ha vuelto de hacer su trabajo, donde se va a duchar, donde se va a asear, donde se va a higienizar, tenga un contenedor en el que pueda depositar aquellos EPPs que ya no sirven, ¿no? Aquellos EPPs que va a descartar. Pero igual o parecido tiene que suceder con los uniformes y con aquellos EPPs que se puedan lavar, ¿no? El casco, si la mascarilla es lavable también, ¿no? El chaleco, el uniforme, y esto es importantísimo. El uniforme de trabajo hoy más que nunca no se puede llevar a casa. No se puede llevar a casa. No que yo lo llevo en una bolsa, no, no se puede llevar a casa. Por eso usted viene con su ropa de casa, llega al centro de trabajo, en el centro de trabajo se cambia, se pone su uniforme de trabajo, va a trabajar, vuelve, se higieniza, ¿no? Deja su ropa para que pueda ser aseado, vaya a la lavandería, bueno, no sé según sea el programa, el trabajo que tiene, o la forma que operan, pero no se puede llevar, como antes muchos trabajadores hacían, llevar su uniforme y sus cosas a la casa. Por eso se dice que las municipalidades o las empresas operadoras deben disponer de espacios adecuados para que el personal pueda limpiar y desinfectar su uniforme y los equipos que son no desechables, ¿no? Volvemos a repetir lo que ahí dice o lo que ya expliqué. Por ninguna razón el personal debe llevarse, ¿no?, estos materiales utilizados durante su labor a su domicilio. Miren, si nos están recomendando que nos lavemos las manos por más de 20 segundos con agua y jabón como principal estrategia para cortar esta expansión del virus, con mayor razón a los que trabajamos con residuos, se nos tiene que exigir o con mayor razón tenemos que hacerlo. Y recuerden, nos han dicho al menos 20 segundos. No nos dicen 20 segundos exactos, dicen al menos. Por eso es que no debemos tener temor de higienizarnos todo el cuerpo, principalmente las partes expuestas. Y la higienización tiene que ser por eso en el lugar donde los trabajadores llegamos a laborar de nuestros domicilios, ¿no? Ahora, puede ser como ocurre en muchos lugares que no haya agua potable. Entonces podemos lavarnos, etcétera, con el agua que tengamos acceso, obviamente, ojalá que no sea agua contaminada, y luego podemos rociarnos con alcohol al 70%. ¿Qué es alcohol al 70%?
En estos tiempos se está vendiendo mucho el alcohol, le dicen alcohol medicinal, ¿no? Alcohol de 90 grados, 96 grados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Ese alcohol extremadamente puro no rompe la cobertura del virus, pero si usted lo diluye cuando menos a 70%, por eso se está diciendo, ¿no? Que si usted compra un envase de alcohol, lo divida aproximadamente en 4 partes. Vacía usted la primera cuarta parte y luego lo llena con agua y usted va a tener preparado su solución para poder desinfectarse, etcétera. Muchos de nosotros, en todo caso, yo les cuento lo que yo hago, ¿no? Yo voy a mi centro de labores donde trabajamos con residuos, ¿no? Trabajamos con residuos. El principal lugar, como me tocó ir hoy día, es la empresa. Yo trabajo en una empresa que en verdad la solidaridad humana, etcétera, es muy fuerte por parte del dueño, por parte de las personas que son propietarias de esa empresa. Tengo el honor de estar trabajando ya casi año y medio con ellos y la verdad que me siento muy, muy, muy contento. Yo voy a, ¿no? Salgo de aquí de mi casa con el uniforme lavado, planchado, etcétera. Llego al lugar, hago mi trabajo, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que tengo que hacer. A veces estoy en oficina respondiendo a protocolos, etcétera, y de pronto me dicen, oye, hay una emergencia, vaya usted, resuelva. Entonces tengo que ir y me expongo ante los residuos, etcétera. Entonces me cambio la mascarilla, me pongo una de mayor seguridad, bueno, estos temas. Pero terminada mi labor, allí donde los trabajadores se duchan, etcétera, yo también me ducho, también hago mi higienización, etcétera, etcétera. Y llevo en mí, bueno, yo me movilizo con mi carro, llevo mi ropa de cambio, ¿no? Entonces una ropa ya es una ropa prácticamente de casa, subo a mi carro y me vengo con eso, y mi uniforme llega y de inmediatamente pasa, ¿no? Pasa, bueno, a mi casa no llega, me refiero a que llega a la lavandería de la planta, hemos habilitado una zona de lavado y listo, ahí hay una persona que nos ayuda lavando los uniformes, etcétera, etcétera, porque hemos prohibido que se lleve a la casa estos temas. Entonces, así es como estamos trabajando hoy en día. Pero igual, llego a mi casa, etcétera, etcétera, como he estado en la zona de la planta, antes de bajarme tengo mi alcohol en un rociador, un hecho a la cabina de mi auto, etcétera. Cierro bien, bien cerrado y me voy. Subo, yo vivo en un departamento y antes de entrar a mi casa, lo que estamos practicando todos, ¿no? Queda afuera la zapatilla, entro ya con la sandalia y allí cojo nuevamente el alcohol y prácticamente a bañarse en alcohol y etcétera. Y hasta ahora, a pesar de que soy una persona predispuesta por mi sobrepeso, porque estoy trabajando con residuos, etcétera, y gracias a la ayuda de la empresa donde yo trabajo, obviamente no estamos expuestos. Nosotros tenemos en esta empresa 98 trabajadores y debemos decirle que desde que nos declararon emergencia el día de hoy, realmente no tenemos ni uno solo contactado. Y todos nuestros trabajadores ya antes cumplían las exigencias, digamos, de protección personal, hoy estamos trabajando mucho más. Tenemos la enfermera que todos los días en la mañana controla el ingreso, registra si hay algún mal, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente esto está demostrando, o sea, les cuento un hecho en el cual estoy metido yo, está demostrando que si practicas todos los hábitos, respetas, ¿no? Etcétera, la distancia, en la oficina hemos tenido que mover los escritorios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sí? Nos reunimos, estamos cada uno en su lugar, hablamos, hacemos nuestro trabajo, y etcétera, etcétera. Aun cuando los trabajadores, digamos, los que están, los choferes, los operarios, están, el balancero, están en contacto con los residuos o más cerca de los residuos y se puedan molestar con nosotros, hemos prohibido que con la ropa de trabajo ingresen a las oficinas, etcétera. Quieren ingresar, hay la necesidad, van, se duchan, se cambian y entran con otra prenda que no sea la que estuvo en contacto con residuos a las áreas de oficinas. Igual, los de oficinas también están hemos hecho protocolos para ellos, para que puedan cumplirlos, etc. Y la verdad que de todos los trabajadores, como les acabo de decir, son casi 96, no hemos tenido. Más bien, llegaron
o no voy a decir de qué entidad, lo voy a llamar fiscalizadores, y les dijimos que así como venían, no podían entrar, ¿no? No estaban debidamente con equipos de protección personal. Bueno, primero se molestaron, oye, yo soy la autoridad, etcétera. Pero bueno, al final les hicimos entender que no podían en esas condiciones, que en riesgo estaban ellos, pero fundamentalmente también ellos podían estar poniendo en riesgo a nuestros trabajadores. Entonces se fueron y volvieron en la tarde ya con equipos de protección y entraron y no hubo ningún problema, hicieron su trabajo y bueno, ahora estamos felizmente bien. Entonces no está de más también que en nuestros locales donde los trabajadores llegan pongamos letreros de cómo deben lavarse, cómo deben asearse, los proveamos de jabón, los proveamos de insumos para que puedan desinfectarse. Vamos casi ya terminando, jóvenes. Hablemos ahora del protocolo para el manejo de residuos durante la disposición final. Vale decir en los rellenos sanitarios, ¿no? Consideraciones previas totalmente similares a las anteriores. Trabajadores que tengan alto riesgo de exposición y que sean vulnerables o los más vulnerables, como ya dijimos, por edad, por alguna morbilidad que los acompaña o comorbilidad que los acompaña, entre ellas la obesidad, ya no deben desarrollar esta labor. Tenemos que desplazarlos a otra función. En el relleno se tiene que verificar que no haya recicladores. Antes, y entre comillas lo de relleno, porque puede ser el botadero municipal, no sé, etcétera. No me gusta utilizar el término botadero municipal, tampoco me gusta a todo llamarle relleno, pero en fin. Ya vemos entonces la infraestructura de disposición final. Antes, en ese lugar de disposición final, mucha gente estaba esperando que venga el camión, y más si el camión era el camión que había recogido una ruta en especial que ellos ya sabían era la mejor ruta, ¿no? Para material reciclado. Y ahí se vierten los residuos y ahí ellos en medio no terminan de verter los residuos y ellos están ya sacando material, etc. Eso no se puede permitir ahora, no se puede permitir. Es por la salud de estas personas, es porque estas personas pueden contagiar a tus trabajadores y tus trabajadores contagiarte a ti. Por eso se dice que hay que verificar que no existan recicladores ni personas extrañas en la zona de la disposición final de residuos. Se debe verificar que las herramientas, los equipos mecanizados, los camiones, el volquete, vale decir la cisterna, el volquete, el tractor, etcétera, con la que se van a mover los residuos, estén higienizados y estén pues funcionando apropiadamente. Por ejemplo, me voy a adelantar, ¿no? Ya los camiones volquete, el camión cisterna, el tractor oruga, ya no puede trabajar como antes se hacía con las ventanas abiertas. Está en el medio donde teóricamente hay virus en el ambiente. Entonces, si trabaja con la cabina abierta, los virus están entrando. Incluso más para el trabajador del tractor oruga o del tractor que se utilice, porque él va a estar en contacto directo y moviendo y compactando los residuos, extendiéndolos. Entonces, ahí es donde va a haber mayor riesgo. Por eso se habla de que los equipos, además de estar higienizados, deben funcionar correctamente, pues la cabina para cerrarla. Y cuando se habla de funcionar correctamente es que si usted está en una zona donde hace alta temperatura, obviamente tiene que funcionar el aire acondicionado, si no, pobre trabajador ahí dentro. No se va a desvanecer por el coronavirus, se va a desvanecer porque va a tener un choque de calor producto pues, de estar encerrado ahí dentro. Lo mismo tiene que dotarse de insumos, de equipos a los trabajadores para que puedan hacer su función, para que puedan asearse luego de hacer su función. Los rellenos tienen que tener las duchas, tienen que tener los centros para que se puedan lavar las personas, etc. Y se tiene que prohibir que el trabajador se retire a su domicilio llevando su uniforme, llevándose los EPPs, etcétera, ¿no? Entonces,
tenemos que ahora proveer estas condiciones para que se pueda desarrollar un mejor trabajo. Un tema importante, y esto el MINAN lo pone como algo sumamente importante en la etapa de disposición final, es el tema de la capacitación a todo el personal, ¿no? Respecto de cómo se propaga este virus, ¿no? Este virus que de verdad es altamente contagioso. Hay que explicarles a los trabajadores los motivos por los cuales no deben cogerse la cara, la mano. A veces nosotros le damos el protector facial, pero no le explicamos para qué le va a servir o en qué lo va a ayudar el protector facial, ¿no? Entonces, al no entender ellos la importancia, no le dan uso o le dan un mal uso o lo deterioran rápidamente. Hoy en día, por ejemplo, ya se está recomendando que incluso el chofer y los trabajadores no usen reloj, no usen reloj. Yo soy un amante de los relojes, claro, no tengo relojes caros, pero me gustaba utilizar muchos relojes. Siempre me andaba cambiando en función del color de mi ropa, o veía que una propaganda y si estaba en mi acceso, la posibilidad como yo me compraba. Y he tenido que aprender ahora a no usar el reloj. Entonces, ¿por qué? Porque es el medio. No, felizmente nunca usé aros, anillos, esas cosas, entonces no me choca. Pero aquellos que tienen la costumbre de usar estos elementos, tenemos que pedirle que no lo hagan. ¿Por qué? Porque curiosamente este virus vive más tiempo en lo metálico que en lo plástico, que en lo cartón, que en otras superficies. Por eso es que también se está recomendando que fuera relojes, fuera joyas o fuera elementos parecidos, ¿no? Ya hemos dicho que la infraestructura debe contar con un ambiente destinado al vestuario del personal, para que el equipo se limpie y se desinfecte antes y después de la jornada laboral. Tenemos que extremar medidas. Hoy en día la garita de control tiene que tener funcionamiento apropiado, ¿no? Hay que utilizar los registros que ya son estándar, verificar quién es el conductor, quiénes son los operarios, quiénes están entrando, si tienen o no tienen su EPP o si lo están o no usando. En verdad ahora ya no se trata de cumplir lo que la norma dice, se trata de protegernos. Miren, usted puede tener los EPPs, pero si el otro que viene sin EPPs, lo está poniendo a usted a riesgo. Pero si usted tiene los EPPs y él también tiene EPPs, el riesgo disminuye totalmente. Entonces, por eso, por nuestra propia salud, hoy en día tenemos que exigir que el que nos visita cumpla los requisitos. Hablo de la visita al relleno, ¿no? Entonces, cumpla con los requisitos de tener los equipos de protección personal. Si tu relleno sanitario tiene la balanza, bueno, hay que cumplir con hacer el pesaje, o si no, registrar la cantidad de acuerdo a lo que ya ustedes en su relleno sanitario saben hacer, ¿no? Cubicar, o el método del OBC, conocido como ojo de buen cubero, o más llamado también el método de la champla. Cuando el vehículo se posicione en la plataforma, el conductor y los operarios mantendrán una distancia mínima de 2 metros. De no contar con balanza, se realizará la estimación del volumen de residuos recolectados. Miren, jóvenes amigos, vuelven a hacernos la recomendación de la distancia social en el trabajo de residuos. 2 metros. Ya explicamos por qué este detalle. Ya la idea es que se genere menos polvo, la idea es que ya no trabajemos en las condiciones desordenadas que antes hacíamos. Ahora se habla de prevención. Entonces, en ese concepto, a veces ya no es necesario que el vehículo de los supervisores, etcétera, vayan hasta el frente de operación. Entonces, solo debe ir a la zona de descarga el vehículo y de repente el personal mínimo necesario para poder hacer la descarga. Incluso si el vehículo es de descarga hidráulica, como una compactadora, etcétera, basta que vaya el vehículo sin los operarios, sin los ayudantes, el chofer y el vehículo, y listo, descarga y sale. Entonces estamos exponiendo menos a los trabajadores. Pero si lamentablemente es un camión baranda, etcétera, obviamente que se va a requerir la ayuda de los trabajadores para poder bajar, para poder retirar
los residuos. No se está cambiando la operación de los rellenos. O sea, los residuos igual entran al relleno, hay que formar la celda, para eso la maquinaria debe extenderla, debe compactarla, luego puede venir el camión volquete, echar la tierra y finalmente viene material de cobertura para los ser más técnicos. Luego puede venir el tractor oruga y expander y compactar sobre los residuos el, el material de cobertura. O sea, debemos seguir operando por el método convencional para la disposición final de residuos, ¿no? Pero se está agregando de ser necesario, por eso se habla de, se recomienda que antes de hacer la cobertura de los residuos se pueda rociar con solución desinfectante, ¿no? Al 1%. Esto para otra vez más tomar la previsión de que el virus pueda ser eliminado antes de hacer la cobertura de los residuos. Y finalmente, lo que ya les comenté, durante las operaciones de confinamiento de los residuos, la cabina de equipamiento mecanizado deberá estar sellada, cerrada. ¿Para qué? Para que no entren los aerosoles, no entre la tierrita, no entre el polvo que pudiera estar llevando este virus que tanto daño nos está causando. Bueno, jóvenes, hagamos un resumen para entrar al tema de preguntas. Espero que reconozco y les pido disculpas porque este tema los haya de repente cansado. Para mí es importante el trabajo que hago y si ustedes hoy día se han tomado la molestia de participar del evento, también consideran que este tema es importante, por lo cual yo les agradezco. En conclusión, hoy más que nunca debemos hablar de hábitos higiénicos, debemos practicar como trabajadores en residuos de hábitos higiénicos, como no necesariamente trabajadores directos, pero si tenemos a alguien que trabaja en esto, hay que recomendarle que tiene que, hoy más que nunca, practicar hábitos higiénicos. ¿Cuáles son? El lavado de manos, el duchado, ¿no? El bañado de la persona, sobre todo antes de salir de su trabajo hacia su domicilio, clave. Segundo, practicar hábitos higiénicos, de ser posible al entrar a casa. Somos trabajadores de limpieza pública y estamos como los médicos y de repente como las enfermeras, etcétera, también expuestos a este riesgo que significa este virus. Por otro lado, hoy más que nunca la basura se debe manejar con cuidado. Por eso se habla de las bolsas, se habla de no llenar las bolsas hasta que se rompan, hasta que sea su máxima capacidad, sino a las 3/4 partes. Y si es posible, por favor, echar la solución que va a desinfectar y ponerlo en otra bolsa listo para poderlo entregar al servicio. Está de más decir que hay que protegernos si somos trabajadores del servicio de limpieza pública con nuestros correspondientes equipos de protección personal. Además, hay que lograr pues las aprobaciones y las autorizaciones que nos permitan circular en estos momentos donde las cosas están restringidas. Entonces, jóvenes, yo creo que hasta ahí podemos llegar y dependiendo del grupo INSUR y lo que ustedes tengan para consultar, quedaríamos atentos a esta parte del evento. Ok, ingeniero, a ver, voy a compartir las preguntas. Bueno, hay algunas consultas de parte de los participantes. A ver, ahí está, ingeniero. A ver, jóvenes, dice, ingeniero, ¿hay alguna ordenanza sobre el cambio del termopor por el plástico duro o algo mejor que el plástico? No, directamente no hay. Lo que se ha señalado, y ordenanzas son las que emiten los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, ¿ah? Pero tienen rango de ley. Pero desde el gobierno central hasta normas que yo tenga acceso, o sea, entiendan que yo no puedo acceder a todas las normas de todas las municipalidades provinciales,
pero no conozco una norma general. Lo que se hace es cuestionar el Tecnopor desde un concepto ambiental, porque la vida para que se biodegrade o el plazo para que se biodegrade el Tecnopor es bastante grande, ¿no? Es bastante grande. Entonces, por eso es que se cuestiona el Tecnopor. Hay algunos estudios también, yo no soy investigador, no soy médico, yo soy simplemente un ingeniero que trabaja los residuos sólidos hace 28 años, y pero me gusta leer, etcétera, etcétera, y he leído ya varios artículos que señalan que el Tecnopor en contacto principalmente con alimentos calientes desprende las sustancias desprende fácilmente las sustancias con las que se fabrica el Tecnopor, y por ende eso forma parte a veces de los alimentos que consumimos. Y eso, estos investigadores señalan que tienen unas consecuencias relacionadas a enfermedades degenerativas, ¿no? O tipo cáncer y ese tipo de cosas. Entonces, no es recomendable, obviamente, el uso principalmente en alimentos del Tecnopor. En el caso de la ciudad de Trujillo tiene un botadero, el botadero El Milagro. Asimismo, ¿a dónde van los residuos bien contaminados por parte de la EPS? Mira, no trabajo en la EPS que recolecte estos residuos, pero tengo dos amigos que trabajan residuos en esa zona, o que trabajaban en todo caso, porque ahorita ya no lo sé. Ellos hablaban que había un hospital, ¿no?, que tenía un incinerador y que recolectaban los residuos biocontaminados y llevaban a ese incinerador. Entonces, conocí que incluso de residuos de Chiclayo los traían al incinerador que había en este hospital de Trujillo. No sé si esté funcionando en este tema. Ray Cárdenas nos comenta y dice, parece que en la norma que prohíbe el tema de los plásticos también estaría contemplado el tema del Tecnopor. Es posible, Ray, gracias por tu colaboración, te agradezco, pero yo vuelvo a repetir, no tengo acceso a toda la información, ¿no? Y no conozco en lo personal, en todo caso es una autocrítica, no conozco en lo personal la prohibición específica del Tecnopor con una ordenanza, ¿no? Ahora, sí, pues muchas ciudades de nuestro país no tienen rellenos sanitarios y lamentablemente tienen solo botaderos, ¿no? Más allá de Trujillo, en otra ciudad grande, a mí me ocurrió algunos años atrás una anécdota, ¿no? Fuimos a evaluar el servicio, no recuerdo por qué el motivo, y cuando vimos la estructura de presupuesto, decía para barrido tanto de dinero, para recolección y transporte tanto, ¿no? Etcétera, etcétera. Y el rubro disposición final, o sea, relleno sanitario, decía mensualmente 400 soles. Obviamente en mi cerebro estaba pues que disposición final podía ser tanto o más caro que la recolección y transporte, ¿no? Entonces yo decía, me atreví a preguntar por qué le ponían 400 soles al mes. Y la respuesta que me dieron, ingeniero, es porque compramos 40 galones de petróleo para poder quemar la basura en el botadero. Entonces, ellos presupuestaban 400 soles y le llamaban disposición final al acto de quemar o comprar combustible para quemar los residuos, ¿no? En la historia de nuestro país se dice que más o menos hacen falta 150 rellenos sanitarios para decir que más o menos haríamos una buena disposición final como país sobre los residuos. Tecnopor ya no está permitido su uso, no las cañitas de plástico. Bueno, es un comentario, yo vuelvo a repetir, no voy a discutir sobre este tema. Para mi costumbre y por los hábitos que yo tengo, ya no hago uso de cañitas de plástico y procuro no usar el Tecnopor, para nada. Entonces, es un tema más que sanitario, es un tema ambiental, propio de mis costumbres, ¿no? Buenas tardes, pero hubo una modificatoria en cuanto a la edad, indican 65 años. Perfecto. Yo acabo de revisar ayer, porque ayer estaba haciendo un plan de manejo de, estaba haciendo el plan de emergencia para retorno de trabajadores
a una empresa y leí la modificatoria. Y, pucha, bueno, voy a poner el porcentaje de que me puedo equivocar, porque soy humano, pero me ha parecido leer igual que tenía 60 años el detalle. En todo caso, con las disculpas, miren, me estoy poniendo disculpas, les ruego que no se molesten. Mi idea es decirles no que sea 60 o 70 o no sé, más años. La idea es entender que hay personas que por su edad están predispuestas. Verifiquemos la información, ustedes por su parte, yo por la mía. Si es 65, bueno, bien por los que creen que se sienten perjudicados trabajando entre 60 a 65 años. En lo particular, si a mí me dijeran, Rolly, es recomendable, bueno, yo siempre he dicho, y no por el coronavirus, de que los trabajadores que ya tienen una edad mayor a 55, 60 años en limpieza pública, no necesariamente te rinden lo que pudiera ser uno más joven. No estoy diciendo que no deban trabajar, sino que no te rinden. Entonces, ya por eso tenía un pensamiento yo de repente malo, pero era mi pensamiento, y ahora que viene este tema, yo hablo de que hay un riesgo. A la persona que pone que ha habido la modificatoria con 65 años, le pido disculpas, puedo equivocarme, pero igual, lo que queda claro es que hay el tema de que tenemos que empezar que estas personas están más expuestas. No puede ser una mascarilla quirúrgica para el uso del personal de limpieza. Miren, esto, a ver, incluso hay una discusión entre los que entienden mucho de equipos de protección personal. Les comento. La resolución del Ministerio de Salud que habla de que tenemos que clasificar a las personas por su exposición a este virus, que habla de leve, medio, alto y muy alto, creo, algo así se llama, señala de que para los que son ya desde alto hacia más, se debe utilizar la mascarilla quirúrgica, ¿ya? Mientras que para los que son leve o medio, habla de que se debe utilizar mascarillas convencionales. Entonces, perdón, estoy hablando mal. Se recomienda que para los que son leves y medianos, mascarilla quirúrgica. Y para los que son altos, la mascarilla N95 a más, ¿ya? Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué recomiendo yo, Rodolfo Castromonte, en las empresas donde tengo suerte de trabajar? Hemos puesto solo mascarilla quirúrgica para los trabajadores de las oficinas, los supervisores, los conductores y principalmente los ayudantes, los operarios, ellos sí o sí, mascarilla N95. Y no le hemos dado esas mascarillas con filtros, ¿no? Porque esas mascarillas con filtros son para filtrar gases, no para filtrar virus. Entonces, hemos procurado darles a todos N95, sé que cuesta mucho más, sé que tenemos que renovar dependiendo del trabajo que hace nuestros trabajadores, pero consideramos que eso les está dando una mayor seguridad. Repito, aquí no se trata exactamente de darle lo mínimo que nos piden. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de salud tuya y la de tu trabajador, en nuestra opinión, corresponde más bien exagerar. Si al de oficina tú le quieres dar una N95, bien, bien, bien. Pero de acuerdo a la norma, dice que a los que son de mediano riesgo o de riesgo alto, corresponde darles mascarilla N95. Buenas noches, ingeniero. Perdón, hay un estándar en color o textura para encapsular estos residuos. Me imagino que encapsular se refiere a poner las bolsas, al color de las bolsas. Bueno, las bolsas, ya se habla de para residuos municipales y residuos no municipales la norma técnica peruana. Para lo que es residuos no municipales se habla de 7 colores y para lo que es residuos municipales se habla de 4 colores. Justamente los residuos que son no aprovechables o los residuos que ya hay que mandar para disposición final deben ir en bolsas negras. Buenas noches, ingeniero. ¿Se pueden quemar los papeles toallas usados después del lavado de mano? Recordando que eso, al servir para secarse la mano del trabajador, se le considera un residuo biocontaminado.
A ver, vamos a ser prácticos, ¿ya? No, no normativos, vamos a ser prácticos, no normativos. Y yo hago una pregunta, sé que va contra los principios, yo hago una pregunta. ¿Qué es mejor, la basura expuesta o la basura expuesta que la quemamos? ¿Cuál es sanitariamente mejor? Vamos a discutir, porque van a decir, ingeniero, sí, si la basura está expuesta, genera mal olor, puede haber contaminación, muy bien. Pero si la quemamos por los plásticos, vamos a tener a estos elementos contaminantes que pueden generar cáncer y etcétera. Nos vamos a ir a una discusión. Pero veamos al concepto de manera sanitaria, nada más, de manera sanitaria únicamente. ¿Basura expuesta o basura quemada es mejor? Yo particularmente diría a que esté expuesta y contaminando que la basura sea quemada. Si tú no tienes la opción de manejar las toallas con las que te has secado luego de lavarte, ¿no? Como residuo biocontaminado y con todos los requisitos que te involucra, bueno, puedes mandarlo a incineración. Pero si tú los residuos les haces tratamiento con esta solución desinfectante que estamos hablando, definitivamente, definitivamente podríamos decir que estás resolviendo el problema. Ahora, que quede bien claro, ¿ah? Nuestras normas, nuestras normas prohíben el quemado, por si acaso. Y no confundamos quemar con incinerar. La incineración se hace en una infraestructura, se hace en un lugar que sirva para hacer esa función bajo determinadas condiciones de temperatura y de cámaras que van a lograr que el residuo sea minimizado en su volumen y en su potencial de peligro. Yo no he dicho que nos vayamos a quemar residuos. Yo lo que estoy diciendo es que frente a una comparación, digamos, teórica, eh, para tomar decisiones habría que analizar en ese sentido. Repito, la norma prohíbe claramente, nuestras normas nacionales prohíben claramente quemar los residuos. Lavado de manos está considerado con riesgo biológico por la problemática actual, igual que las EPPs, así lo especifican varios protocolos como de restaurantes. Me imagino que será el lavado de manos no apropiado o se referiría al lavado de manos con guantes. Bueno, eh, hoy día yo compré un pastel. Hoy día yo compré, entré a una pastelería a comprar pasteles, ¿no? Y me obligaron antes de ir a caja a pasar por el sistema que ellos han implementado de lavado de manos con detergente, con papel toalla. Y luego de eso recién pude irme a la... El principio que ellos han aplicado es que hay la posibilidad de que los que venimos de fuera a la pastelería, al interactuar principalmente con la manipulación que vamos a hacer, estemos trayendo lo que pudiera estar de fuera. Entonces, el lavado de manos está siendo recomendado como una de las barreras para cortar la expansión de este virus. Y se dice claramente demostrado que el jabón ayuda mucho a destruir o a abrir y partir y luego destruir este virus. Los guantes y tapabocas no se usan, deben ponerse en una bolsa o parte con doble nudo para que el personal sepa que son residuos peligrosos. Claro, claro. Este, lo peor es que no lo pongamos en una bolsa para residuos. Si podemos separar y poner el rotulado diciendo bolsa con residuos peligrosos, va a ser lo más recomendable. Y es lo que se está señalando, principalmente para aquellos lugares donde hay pacientes o casas o domicilios que tienen pacientes con esta epidemia o con esta pandemia, perdón. Entonces sí, y aquellos equipos de protección personal que hayan sido usados, lo recomendable es ponerlos en bolsa, anudarlos, etcétera. Y si antes de anudarlos puedo echar un poco de la solución en cloro para que muera el virus y no siga ahí latente, mejor todavía. Y si le puedo poner el rotulado de papel de residuos peligrosos, etcétera, va a ayudar mucho, mucho. Bueno, jóvenes, yo estoy muy contento de poderlos saludar. Disculpen si no hemos estado a la altura o las expectativas que ustedes tienen. Solo traigo la experiencia de lo que yo estoy haciendo donde trabajo. Estoy
Por aquí me estaba despidiendo, pero aparecen más preguntas. A ver, por favor, ahí nomás. Dice, ¿el papel toalla usado después del lavado de manos se considera un residuo biocontaminado? Hay una discusión ya entre los que se dedican al tema de los hospitales, las infecciones intrahospitalarias y los que hacemos la vida más operativa. Se supone que el virus, cuando te has lavado con agua y jabón, ¿no? A tu mano limpia. Y el secado va a ser únicamente para retirar lo que quedó de la mano mojada y para hacer húmeda o casi seca. Pero por seguridad, no está mal que se considere ese papel toalla como residuo biocontaminado. Entonces, más bien estás evitando a que la posibilidad de que algo haya quedado en tu mano, friccionar el papel toalla, esta se vaya se siga expandiendo y bueno, ¿no? Entonces, si tú tienes la facilidad de considerarlo, está técnicamente sustentado. Su comentario respecto a la nueva actualización de la ley. A ver, jóvenes, no tiene relación obviamente con el protocolo. Yo siempre creo que las normas son perfectibles. Me parece, por ejemplo, ahorita se viene a la mente, me parece muy bien que el MINAN comparta con OEFA la información ahora de respecto de las empresas operadoras, el CIGERSOL, etcétera, etcétera. Eso que ellos puedan, ¿no? Me parece totalmente correcta. Recuerden que se hace de una fiscalización, se habla de fiscalización pasiva y fiscalización activa, y normalmente el Estado no tiene los recursos suficientes para hacer una fiscalización activa. Por lo tanto, al tener cuando menos información, podrá hacer una fiscalización pasiva y las cosas mejorarán. Soy honesto en decirles que me gusta también que se hayan precisado algunas responsabilidades, o por llamarle apropiadamente competencias, sobre los distritos, y eso en verdad que sí, me parece bien. Eh, Antes de calificar si está bueno o mal, yo quiero pensar que este, eh, las normas son perfectibles, ¿ya? Y segundo, de que estamos esperando, y en esta misma norma lo dice claramente, que hay la tarea de que en 30 días se tenga que publicar también las modificatorias del reglamento para que esta pueda ser aplicable. Y ahí se van a detallar algunos temas que ahorita no está, digamos, se hace discutible. La norma perfecta no existe, la norma perfecta no existe. Pero si el objetivo es mejor, yo sí creo que tenemos que tener apertura, lo creo yo. ¿Qué disciplina le debo dar a las toallas provenientes del secado después de la mano, considerando que está denominado como biocontaminado? El tratamiento de residuo contaminado, el tratamiento de residuo peligroso. Ya hemos dicho, si tú estás en tu domicilio y responsablemente eres sobre el tema de la gestión y el manejo de residuos, tú puedes hasta generar dos bolsas de residuos, uno con los comunes y no peligrosos y otro con los peligrosos. Y tú cumplir con poner el rotulado para que el trabajador sepa que es un residuo peligroso. Ahora, que el municipio no implemente el servicio para residuos peligrosos, etcétera, ese es otro tema. Pero tú responsablemente estarías cumpliendo. Y aunque contradiga la norma y de repente alguien se moleste, peor es que el residuo peligroso termine en un descampado a que el residuo se vaya como si fuera residuo común a un relleno sanitario. Disculpen que sea práctico, pero es la vida real, más aún cuando no tenemos muchos rellenos sanitarios en el país. Jóvenes, les agradezco mucho a Intur, que siempre es muy amable de tenerme presente. Les